El primer día de clase para Pablo Callejón también. No, ya ha pasado. ¿Quién pudiera, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué ¿Usted era lindo. de los que le apasionaba regresar a clases o no? Sí. Yo lo hice al primario y al secundario en un pueblo, entonces Sí. no es que vos te ibas a reencontrar Claro, con es tus amigos, distinto los veías igual. Porque los amigos eran los mismos, coincidían, digamos. Y claro, yo lo hice en Huigarnanco, que si bien es una ciudad, tiene Sí. mucha dinámica de pueblo. Grande, pujante, con Claro. personalidades muy relevantes. Muy Bueno, relevantes. pero se Entonces vos encontraba- te encontrabas con tus amigos Claro. en la esquina. Sí, sí. No es que tenías que volver a clase para volver a verlos. Claro, exacto. En las Sí, grandes porque ciudades es una manera de reencontrarse. es el reencuentro con los compañeritos de Claro. curso, o los compañeros, ¿no? Aquellos, ya Exactamente. están Pero sí, a mí me gustaba ir a la escuela. Usted no era de la época del UPD y todo eso, ¿no? No. No. De Eso- hecho, me resultaba complejo entenderlos al comienzo, digamos. Sí, como Porque dicen, no es UPD solamente, es... No, después hay un montón de siglas más que se ese hacen. sería el último primer día, después tenés el último día de no sé cuánto Sí, y sí, el sí. más... Bueno, se van juntando. Se van juntando. Los chicos van buscando modo de Pero celebración. está maravilloso que lo vivan. Sí, lo digan. Hay algunos excesos, pero bueno, Bueno. hay que controlarlos. Está bien, pero está buenísimo que se junten. Sí. Es una buena alternativa. Pablo, vamos a hablar de... Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y de la enorme preocupación que genera la falta de reservas en la Argentina. Es un lastre, una mochila pesadísima la que tiene el país con el fondo por ese enorme endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, pero también con cuestionamientos al acuerdo que finalmente se alcanzó, en el que la Argentina intenta patear para adelante determinadas condiciones, Sí. buscando algunos alivios paulatinos, lo que hace que vos estés permanentemente encontrando esas alternativas. Hablo de Massa con la titular del fondo y en el medio una alta inflación, con una caída de la actividad económica en los últimos 4 meses, con una pérdida del poder adquisitivo. Es muy difícil saber qué puede pasar este año, porque además se suman dos elementos: la guerra de Ucrania, que no da tregua, que continúa, que sigue condicionando a la economía argentina, y por el otro lado, una baja en los ingresos de la exportación agrícola ganadera, en virtud de lo que ha sido el impacto de la sequía. Y las estimaciones que vienen con cada vez más recortes, ¿no? Muchos recortes. Mucho. El gobierno nacional el año pasado no pudo engrosar como se preveía las reservas del Banco Central, y es muy difícil que esto suceda este año. Enero, por ejemplo, fue el mes más bajo de los últimos años en liquidación de divisas por parte del sector agropecuario. El acuerdo que consiguió Massa durante la cumbre del G20 en India despejaría el año electoral de presiones vinculadas a posibles incumplimientos. Sí. Lo que hay es una concesión por parte del fondo en lo que tiene que ver con las reservas, pero ojo con esto, ¿no? Porque eso también se va pagando con nuevos desembolsos, ¿no? Georgieva confirmó que se está avanzando a buen ritmo en lo que sería la cuarta revisión. Esto va a permitir desbloquear un desembolso de 5.400 millones de dólares. Es decir, sigue generándose deuda. ¿Para qué? Para pagarle. Sí, el fondo te presta para que le pagues a él. Exactamente. Lo que está haciendo el fondo es pagarte, esto genera nuevos intereses, es decir, no pagarte, te da un desembolso para que vos le pagues al propio fondo. Porque el acuerdo que había alcanzado Macri con el Fondo Monetario era de 45 millones de dólares a pagar en 2 años, una verdadera locura. Entonces, lo que se busca es: te doy, si vos cumplís con lo que yo te digo, para que vos me pagues a mí. Bueno, y esas metas fueron las que se retocaron. Bueno, eso, en la cuestión reserva, el resto el gobierno sigue cumpliendo a rajatabla con altos costos económicos y sociales. Hubo avances en la modificación de las metas previstas para este año, en la acumulación de reservas. En términos netos deberían sumarse unos 5.800 millones de dólares este año. Las reservas debían engrosarse en 5.800 millones de dólares. Pero ya sabe el gobierno que no va a poder cumplir con esto, porque tiene que pagar importaciones, porque tiene que pagarle al Fondo Monetario, porque están cayendo las divisas que ingresan al sector agropecuario, y allí está el inconveniente. La flexibilización de ese punto implica que Argentina se ahorrará en un año electoral las tensiones políticas y cambiarias que implicaría pedir un waiver. ¿Qué es un waiver? Una excepción. Sí. Es decir, bueno, no puedo cumplir, a ver cómo hacemos. Como hay un acuerdo antes del incumplimiento, ese waiver no es necesario. También tendrá mayor margen para liberar pagos de importaciones, que esta es una cuestión clave, porque la industria dice, bueno,
Si no nos liberan los dólares para importar, no podemos crecer y tenemos que frenar las inversiones. Con este esquema, los dólares que ingresen van a poder destinarse a importaciones. Por el alza de precios, recordemos, lo charlamos la semana pasada, de los combustibles y los fletes, se estimó una pérdida neta de casi 5.000 millones de dólares el que tuvo la Argentina. Por eso también Massa lo que dice es, el acuerdo con el fondo se tiene que flexibilizar contemplando el impacto que tiene la guerra de Ucrania, algo que por ahora el fondo no quiere hacer, ¿no? Reconocen que la guerra de Ucrania tiene un impacto, pero no, esto no habilitó, por lo menos hasta ahora, a cambios en el acuerdo. Bueno, un escenario complejo, muy difícil, que no solamente condiciona a este gobierno, sino que va a condicionar al próximo, porque la Argentina lo que está haciendo es pagar intereses, todavía no está pagando los capitales. Y hay un endeudamiento muy fuerte en pesos, pero también en dólares, que no se reduce esa deuda con el FMI porque la plata que ingresa sale por otro lado. Es que, y además lo que vos decías, Pablo, ¿no? En el medio la economía propia, la dinámica propia de la Argentina, la inflación, los salarios y demás. Hoy tenemos un escenario que de sostenerse a lo largo del año es el peor que podríamos imaginar. Claro. Digamos, un estancamiento económico, un enfriamiento de la economía con una altísima inflación, porque la inflación no ha bajado y sin embargo venimos de 4 meses de caída económica. Habrá que ver cómo esto se comienza a regular, porque en el medio hay una presión. ¿Cuál es? Y bueno, los trabajadores y los jubilados que no quieren seguir siendo los que paguen el costo de esta crisis como ha ocurrido en los últimos años. Desde el 2017, el gobierno de Macri, hasta ahora. Y te agrego otra situación que tiene que ver con la protesta del campo. Mañana va a ser un día de mucha movilización. Hoy los transportistas, es decir, ya hay distintos sectores que se están manifestando. Bueno, hay y que conflictos comienza sociales, a observarse, ¿no? claro que sí, internos, intereses muy fuertes con los que debe lidiar el gobierno. Bueno, y el paro colectivo en el AMBA, que también está en la disputa de recursos, ¿no? Sí, claro. Bueno. Y en el medio el cerco, este corset que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en algún momento se vendió como que era un acuerdo que no iba a generar ajuste, pero los ajustes sabemos que llegan con los acuerdos con el fondo. ¿De qué manera? Bueno, como lo estamos viendo, ¿no? No hubo una reforma previsional, no hubo una reforma laboral, no, pero los salarios no alcanzan. Entonces, ahí es donde vos encontrás el impacto, ¿no? Un enfriamiento, alta inflación, pérdida del poder adquisitivo. Bueno, más o menos sabemos quiénes están pagando la crisis. Gracias, Pablo. A ustedes.